Listo. Bueno, entonces, muy buenas noches a todas, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión sincrónica el día de hoy, miércoles 18 de junio. Son las 7:04 de la noche. Estamos conectados con las fichas. Estas son las fichas. Uy, un momento. Yo repaso por aquí qué fichas son. La 2879678 y la 2879679. Listo, de tecnología en análisis y desarrollo de software. Mi nombre es Víctor Hugo Muñoz, yo soy instructor transversal y el día de hoy vamos a abordar unas evidencias de ética. Vamos a abordar 6 evidencias. Pueden que sean muchas para una sesión, pero son evidencias muy sencillas. Y bueno, y cada una de estas evidencias busca de verdad que hagamos unas pequeñas reflexiones que pueden ser sencillas, pero muy, muy valiosas y profundas. En especial una que tiene que ver con la violencia en nuestro país y bueno, y por lo que estamos viviendo en nuestro país, creo que es muy, muy pertinente de verdad hacer esa reflexión. Entonces les voy a compartir pantalla para que iniciemos y bueno, y avancemos con estas 6 evidencias. Bueno, entonces, porfa, me confirman si están viendo allí la presentación. Oscar, ¿estás viendo por allí? Sí, sí estás viendo la presentación. Bueno, no creo que sí. Listo, entonces, estas son las 6 evidencias del día de hoy. El primer taller, la primera evidencia, la 83, taller de reflexión escrita caso Malala. Deme un momento, yo miro por aquí. Eh, bueno. Taller de reflexión caso Malala. La siguiente evidencia es un video, el proyecto de vida. Eso va a ser un video selfie. Yo creo que esa es la evidencia más compleja del día de hoy. Muchos de ustedes no están acostumbrados a la cámara, pues, a grabarse en selfie, pero es muy, 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 mira que es muy importante hacer esos ejercicios de autodiagnóstico. Es como mirarse al espejo. Bueno, la tercera evidencia es un diagrama de ustedes en relación a su entorno. La siguiente evidencia es un ejemplo de responsabilidad social, o sea, cómo las empresas cumplen no solamente la responsabilidad social, sino que van más allá. O sea, ya son empresas que cumplen con 3 características muy especiales. La siguiente es el mapa mental de los sitios del conflicto armado, que es la evidencia que les digo que de verdad vale la pena, es supremamente pertinente para lo que vive el país hoy en día. Y por último, un documento colaborativo que también tiene que ver con la negociación, con las lecciones aprendidas de los conflictos armados o de los procesos de paz. Entonces, pues les quiero complementar como voy a ir muy al grano con las evidencias, explicando cada evidencia, pero voy a irles complementando con información. ¿Listo? Entonces, bueno. Yo creo que esta diapositiva ya se las he compartido en otras evidencias, en otras presentaciones, y les he dicho que el SENA no solamente busca formar buenos trabajadores, ¿cierto? La educación del SENA es para el trabajo, pero la formación del SENA es integral y busca también formar buenos ciudadanos, pero también buenas personas, ¿cierto? De nada nos sirve que seamos buenos trabajadores si no somos buenas personas. Entonces, si todos somos buenas personas, si todos somos buenos ciudadanos, nos va a ir bien. O sea, seguro nos va a ir bien como sociedad. Entonces, cada uno aporta su grano de arena y bueno, les quiero enfatizar en esa formación integral. ¿Listo? Bueno, este es el material que se van a encontrar en la plataforma. Es muy amplio. A mí me parece muy interesante el tema de ser agente de cambio, ¿cierto? Que es cómo nos empoderamos nosotros para influir en nuestro entorno. Y bueno, y todos somos libres de escoger qué tanto nos comprometemos en esa transformación. Y aquí abajo están viendo, digamos, un enfoque de dos de las evidencias del día de hoy que tiene que ver como con hacernos un autodiagnóstico, o sea, aprender
a identificar en nosotros debilidades, pues también fortalezas, habilidades para convivir con los demás. ¿Listo? Y bueno, tiene mucho que ver con el tema que están viendo allí de la empatía, ¿cierto? Y es una habilidad para interactuar con los demás, pero también para sentir el dolor de los demás. Bueno, dos de las evidencias del día de hoy tienen mucho que ver con este tema de la dignidad humana, la dignidad y el respeto. Y entonces, Estanislao Zuleta utilizaba esa frase y decía que el respeto es tomar en serio el pensamiento del otro. ¿Cierto? Y creo que también, pues, nos ha enseñado la historia de la humanidad que la dignidad tiene que ser lo más importante entre los seres humanos, ¿cierto? Y más ahora, en los tiempos que estamos viviendo tan complejos, por ejemplo, pues nos levantamos todos los días escuchando que Israel atacó a Palestina, ahora está atacando a Irán, Irán le está respondiendo a Israel, y entonces, bueno, tiempos muy difíciles y es un tiempo para recordar de verdad que la dignidad humana es lo más importante. O sea, no, la vida tiene que ser sagrada y no se puede pues, pasar por encima de la vida y de la dignidad de las personas. Y en este momento, pues en estas situaciones están muriendo muchas personas. Entonces, bueno, vale la pena hacer esta reflexión. Bueno, y no sé si por allí estés conectado, Oscar, ¿me estás escuchando? Bueno, y está la presentación, ¿cierto? ¿Se está viendo bien? Sí, profe, se ve, pero no, pues no sé si está compartiendo alguna diapositiva o algo, porque solamente... Ay, sí, sí estoy compartiendo. No, listo. No quería confirmar eso. Dame un segundo, entonces yo vuelvo a compartir, permitir pantalla y porfa, ahí me confirma si ahora sí se está viendo la presentación. Ahí sí, señor, ahí sí se ve. Ok, listo, muchas gracias. No, bueno, entonces voy a pasar muy rápido. Esto era lo que estaba mostrando, las evidencias del día de hoy. Lo importante de formar, pues del SENA para formar buenos ciudadanos, buenas personas, ¿cierto? Y buenos trabajadores. Este es el material que hay en Sayuna, el ser individuo, ser social, entiendo mi mundo y ser agente de cambio. Y de esto les estaba hablando, ¿cierto? De la dignidad humana y bueno, y lo importante también de respetar, por muy diferente que sea, el pensamiento de las demás personas, ¿cierto? Igual que uno merece respeto, por muy radical a veces que podamos pensar sobre la sociedad, pues merecemos respeto desde que no se ejerza pues ningún tipo de violencia contra las demás personas. Ahí ya tendría que entrar la ley a intermediar, pues la ley y bueno, y la fuerza pública y la policía. Bueno, yo les quiero compartir esto que nos une a los colombianos, además de la cultura, además de la alegría, además del territorio, además del fútbol, es una cosa que nos une mucho a los colombianos. Hay algo muy especial que nos une a los colombianos, solamente a los colombianos y no a los venezolanos, ni a los peruanos, ni a los ecuatorianos. Y es este librito, es la Constitución Política del 91, una constitución de verdad que se creó en una coyuntura supremamente importante y especial porque pudo aglutinar muchas visiones de la sociedad. Y allí de verdad esa constitución es un referente muy importante para Latinoamérica, de las mejores de Latinoamérica, pero lo más importante y a la vez lo más complejo es que no hemos podido, ahorita pues en el 2025 y todavía no hemos podido materializar muchas cosas de lo que dice nuestra Constitución, pero allí pueden estar las respuestas a muchos problemas de nuestro país, por ejemplo, el tema de la desigualdad y la pobreza. ¿Cierto? El tema también de la paz allí es muy importante, pero bueno, necesitamos hacer el esfuerzo y cada uno puede aportar de verdad a, a esa transformación de nuestro país. En Sayuna, en el componente formativo de material que van a encontrar allí, van a encontrar este componente que tiene que ver con la constitución política y estos enfoques que me parecen muy interesantes, ¿cierto? El de vivir como quiera. O sea, todos tenemos ese derecho a vivir como queramos, vivir bien y vivir sin humillaciones. Y ya para entrar puntualmente a la primera evidencia del día de hoy, así dice la guía de aprendizaje. Taller de reflexión escrita, caso Malala, es un documento de Word con portada, bien presentado, en donde ustedes hacen una reflexión sobre el anexo.
Y el anexo habla del caso Malala, ¿cierto? Aquí les muestro el anexo, es súper corto, es una hojita y media. Si ustedes quieren pueden buscar el caso Malala en YouTube, en Google, hay mucho, pero era una niña, pues ella ya está mayor, pero a los 15 años ella defendió pues, los derechos a la educación de las niñas y es un referente mundial muy importante. Ustedes hacen una reflexión en torno a ese caso, ¿cierto? Y la, y la, y el anexo, miren, el anexo hace unas preguntas. Entonces, hace unas preguntas pues muy personales de ustedes y también unas preguntas del caso Malala. Entonces, tienen que fijarse en en el anexo para responder esas preguntas, ¿cierto? No solamente es la reflexión del caso, de lo importante de Malala, sino también responder a las preguntas. ¿Listo? En eso consiste esa evidencia, esa primera evidencia. Ya pasando a la segunda evidencia, el video presentación proyecto de vida, les decía que esto es un video selfie, ¿cierto? O sea, bueno, pues el video de la cámara del portátil, si tienen portátil, pero con el celular, con la cámara frontal del celular, pues pueden grabar muy fácil. La idea es que ustedes escriban el guión, lo que van a decir, aunque algunos pues son buenos improvisando. Pero entonces, ¿qué van a decir en el video? Entonces, miren, van a responder estas preguntas. Las preguntas del nivel uno, del nivel 2, del nivel 3, del nivel 4 y del nivel 5. La del nivel uno se los voy a dejar libre. O sea, si quieren la responden, si quieren no, porque tiene que ver con un tema de Dios y de creencias, ¿cierto? Pero ustedes pueden hablar de sus creencias allí. Y digamos de estos niveles, el que me parece más importante es este nivel 4 que es el de sus capacidades, el autodiagnóstico que yo les decía, en donde ustedes hacen un esfuerzo por describir en especial sus debilidades. Es muy importante intentar identificar las debilidades personales, pues en especial para convivir con los demás, pero también debilidades, por ejemplo, en el tema de la comunicación, pueden ser debilidades con el tema de la empatía, pueden ser debilidades para llegar a acuerdos, ¿cierto? Bueno, en eso consiste este video. Es muy sencillo, pero bueno, pero ustedes deben aparecer en el video. ¿Listo? Eso es lo más importante. Y no se preocupen porque pues nadie va a ver este video, o sea, el video no va a ser público, solamente lo voy a ver yo, entonces es como un ejercicio de verse al espejo, listo, pero no sé por qué se les dificulta tanto la entrega de esta evidencia, pero eso no les dé pena, y si ustedes escriben lo que van a decir, pues entonces simplemente leen, pero entonces ustedes deben verse allí en el video, ¿listo? Bueno, voy a continuar. Ah, bueno, y les recomiendo, esto no hace parte del anexo, pero yo personalmente les recomiendo buscar este diagrama Ikigai. Este diagrama lo utilizan los japoneses y los japoneses tienen mucha mística en torno a a los propósitos de vida. O sea, ellos de verdad hacen ese ejercicio de conectarse con unos propósitos. Entonces, para uno identificar su propósito en la vida, pues uno podría responder estas preguntas. Primero, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta hacer en la vida? ¿Qué me gusta? ¿Cierto? A lo que me gustaría dedicarme como con mis habilidades. Segunda pregunta es aquello para lo que yo tengo talento, para lo que soy bueno, que es esta segunda pregunta a la izquierda. Tercero abajo, aquello por lo que me pueden pagar. Y cuarto, aquello que necesita el mundo. Entonces, miren que cuando yo respondo esas cuatro preguntas y logro identificar un tema puntual, lo que me gusta, soy hábil en ello, me pueden pagar por ello y eso lo necesita el mundo, yo puedo estar encontrando un propósito en la vida. Bueno, les dejo ese diagrama, lo pueden buscar en Google, en YouTube hay videos del diagrama Ikigai. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos a Yokoi Kenji, que es un colombo japonés que habla mucho también de este tema. Listo. Bueno, no les quiero compartir este video, pero es un video que está en la plataforma. ¿Cuál es el propósito en la vida? Si lo quieren ver allí, perfecto. Bueno, la tercera evidencia del día de hoy se llama diagrama relación del individuo con el entorno. Entonces, deben por favor buscar el anexo y lo que dice esta evidencia y el anexo, miren, es
hacer ese diagrama que están viendo allí y responder esas preguntas. O sea, cómo ustedes se relacionan con su círculo primario, o sea, con su familia. Después, ustedes cómo se relacionan con sus amigos, con sus compañeros y cómo se relacionan con sus vecinos. Y por último, el círculo como de los gobiernos, puede ser el de la alcaldía, o sea, ¿qué interacción tienen ustedes con la alcaldía, por ejemplo, con el sistema de transporte, con los servicios públicos, con las calles, con los parques? Ustedes están estudiando en una institución pública como es el SENA. Bueno, el diagrama, o sea, una cosa es el diagrama. Entonces ustedes en el diagrama pues van a describir cuál es su círculo, quiénes componen su familia, pero en especial el de las motivaciones. Miren que en el diagrama el primer círculo dice yo y cuáles son sus motivaciones, sus valores y sus principios. Y luego ya van describiendo cuáles son quiénes componen los siguientes círculos. Y lo otro es responder a las preguntas. Entonces, miren, es el diagrama y son las preguntas. Listo, no puede faltar ninguno de los dos. Pueden hacer ese diagrama así como lo están viendo allí, o también pueden pueden realizar un diagrama así parecido, que este es más sencillo de encontrar en Word o en PowerPoint. Entonces, miren, es igual, ustedes describen quiénes conforman sus círculos, esos círculos que están viendo allí, partiendo de sus motivaciones, principios y valores. Listo, esa era la tercera evidencia. Continuamos con la cuarta evidencia del día de hoy. Bueno, recuerden, estos diagramas, estos documentos tienen que llevar portada. O sea, ustedes ya están acostumbrados a esto, tienen que marcar las evidencias y si no están marcadas, por lo menos marcadas, pues si no tienen portada, yo las devuelvo. O sea, porque ustedes deben acostumbrarse, de verdad, a entregar ya, pues ya trabajos bien presentados, ¿cierto? Bueno, de la cuarta evidencia, ejemplo de una marca sostenible que cumpla la triple bottom line. Entonces, miren, deben buscar el anexo. Esta evidencia tiene que ver con que ustedes identifiquen una empresa que cumpla la triple bottom line, o sea, una empresa que cumpla no solo con la responsabilidad social, así como lo están viendo allí en la definición ustedes, es una estrategia de responsabilidad social que busca crear empresas sostenibles basándose en tres elementos principales. Entonces, las empresas por ley tienen que ser responsables socialmente, pero hay empresas que van más allá y también son responsables económicamente y ambientalmente. El tema económico no solamente es que la empresa produzca utilidades, sino que parte de esas utilidades las invierten en las personas. O sea, van, por ejemplo, y forman en un barrio a las personas en emprendimiento, ¿cierto? Les enseñan alguna habilidad. Allí están cumpliendo con el componente económico. Con el componente ambiental, empresas no solamente que van allá a la comunidad a formar, sino que también van allá a sembrar árboles o a cuidar una quebrada. Y también en el tema en el tema social van, por ejemplo, a ser asistenciales, a entregar, por ejemplo, kits de estudios o les ayudan también con los materiales para el tema de emprendimiento. Entonces, miren, son tres aspectos. Entonces, ustedes van a buscar esas empresas que cumplan esos tres, ¿cierto? Son empresas especiales, muy especiales. En el país hay varias, hay unas muy grandes y otras que no son tan grandes ni tan rimbombantes, pero son empresas de verdad que tienen mucho sentido social y le agregan mucha filosofía de verdad a lo que hacen. O sea, tienen como un propósito superior que es impactar como la sociedad, ¿cierto? Además de generar rentabilidad. Y miren, yo les quiero compartir aquí rápidamente una empresa muy especial. Ustedes hacen parte del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Risaralda. Y aquí en Pereira tenemos una empresa muy, muy especial, que es Frisbee. Yo creo que todos ustedes conocen Frisbee, es una empresa que está en todo el país, pero don Alfredo Hoyos y doña Liliana, que fueron los fundadores de Frisbee, fueron las personas, y bueno, don Alfredo ya no está, pero doña Liliana sigue liderando esa empresa y le han agregado un tema filosófico de, de cómo Frisbee va a impactar positivamente a cualquier persona que entre en contacto con Frisbee. Entonces miren que uno va a Frisbee, uno se siente muy bien atendido, pero no solamente cuando uno vaya, sino los domicilios también de verdad como que intentan a uno transmitirle toda una buena energía.
Pero entonces es una filosofía muy profunda de responsabilidad social y de propósito superior que nos enseña pues una empresa. Entonces yo les dejo ese referente. Pues don Alfredo Hoyo tenía unas frases muy potentes para compartir, digamos, esa filosofía de Frisbee. Miren, por ejemplo, esa despertamos nuestra conciencia y lo transmitimos a todos nuestros colaboradores. Toda persona que entra en contacto con Frisbee es tocada de manera positiva. Bueno, Frisbee apadrina un colegio allí en Dos Quebradas, es uno de los mejores colegios del departamento y le ha también agregado toda esta filosofía de la que le estoy hablando. Entonces, bueno, eso es un referente de empresa pues socialmente responsable, pero ellos van más allá de la responsabilidad social. ¿Listo? Entonces, porfa, buscan el anexo de esta evidencia. Miren, en el anexo dice, busque y elija un ejemplo de una marca sostenible. Entonces, ustedes van a buscar esa empresa que cumpla esos tres componentes y por favor, pues aparte de la portada, por favor, agregarle el logo de la empresa, ¿cierto? Por favor, agregarle el logo, pues para entender bien de qué empresa están hablando y si pueden agregar otra imagen de la empresa cumpliendo con su misión social, pues también genial, pero ustedes son libres allí también bueno, de complejizar, pero de complejizar no, de ser creativos y de y de presentar una muy buena evidencia, ¿cierto? Pero por lo menos tiene que tener el logo de la empresa. ¿Listo? Bueno, seguimos entonces con esta quinta evidencia del día de hoy y esta evidencia les decía que es muy, muy pertinente para lo que está viviendo el país en este momento. No sé si ustedes se dieron cuenta, eso hace 10, 12 días, pues un precandidato presidencial, un senador de la República, pues eh, cometieron un atentado contra su vida y esto no se presentaba en nuestro país hace mucho tiempo, ¿cierto? Si bien en nuestro país lastimosamente hay unas zonas muy complejas en el tema de seguridad y de violencia y todos los días pueden estar muriendo líderes sociales, pues hace mucho tiempo no se atentaba contra un político que representa a muchas personas. Un senador de la República puede haber sido elegido por más de 120.000 personas. O sea, él es la voz de 120.000 personas y que atenten contra la vida de una persona pues, que representa a las demás, tiene un impacto muy complejo en la sociedad. Eh, yo, yo hago un llamado acá, pues digamos en relación a este tema, y es que de verdad tenemos que mantener como una tranquilidad. O sea, hay unos actos como este que de verdad lo hacen reaccionar a uno como sin pensar, ¿cierto? Y uno empieza a buscar culpables y los que de pronto se identifican con una tendencia política, entonces dicen que fueron los otros los que mandaron a matar al senador y los otros dicen que no, que fueron los otros los que lo mandaron a matar. Yo creo que no podemos caer en esta irresponsabilidad y en este momento el país necesita serenidad, ¿cierto? Primero, estos atentados antes ocurrieron, o sea, los mandó a propiciar en especial, por ejemplo, el tema del narcotráfico y de la mafia. Eso pudo haber pasado en este momento y entonces en este momento los ilegales cometen un atentado pues tan terrible como este, pero colocan esa a pelear a los políticos y a los ciudadanos. ¿Y quién sale beneficiado? Los ilegales, ¿cierto? O sea, las mafias del narcotráfico en este momento pueden estar felices porque la fuerza pública puede estar, ¿cierto? Pensando en otras cosas. Puede estar pensando obviamente en cuidar a los políticos, en cuidar las instituciones. Entonces miren que a veces caemos en una irresponsabilidad muy grande. En este momento no se sabe quién cometió ese atentado, pero ese es mi llamado el día de hoy, porque bueno, nos tocó abordar esta evidencia. Esta evidencia habla de la violencia de nuestro país, una violencia demasiado, demasiado grande, de hace mucho tiempo, ¿cierto? Colombia parece que siempre ha vivido en la violencia desde su independencia, ¿cierto? Pero bueno, esta evidencia habla de los últimos 50 años y bueno, si ustedes son mayores o tienen alrededor de 40 años, bueno, ustedes pudieron haber vivido un momento muy oscuro de nuestro país y creo que el país en este momento no está viviendo un momento tan oscuro, pero lo que ocurrió sí es muy complejo y lo que está sucediendo en algunas zonas del país también es muy complejo y el Estado tiene que combatir la ilegalidad, ¿cierto?
y tiene que perseguir la ilegalidad y tiene que, todo el poder del Estado tiene que estar en contra de los que ejercen la ilegalidad y la violencia. Bueno, entonces, miren que los, pues esto también es un mensaje para los políticos y para los ciudadanos. Todos nosotros tenemos o deberíamos tener, digamos, un pensamiento político. Eh, pero miren que nosotros los ciudadanos y los políticos deberíamos tener esta premisa siempre, que por muy diferentes que seamos, jamás, jamás, pues debería pasar por nuestra cabeza agredir a otra persona por pensar diferente o por su tendencia política. Este país lo tenemos que construir entre todos y tenemos que aprender a respetar la diferencia en nuestro país, ¿cierto? Y eso también es un sinónimo de madurez. Entonces, bueno, esa también es mi invitación el día de hoy. De pronto yo me emociono mucho, pero de verdad necesitamos cada uno pues aportar ese granito de arena, ¿cierto? Por lo menos no generando con nuestra palabra o con nuestro pensamiento, pues complejizando el ambiente y generando un ambiente de mucha hostilidad, ¿cierto? Que hay que bajarle, de verdad hay que bajarle en este tema de lo político y bueno, necesitamos pasar la página de la violencia en nuestro país para construir el país que queremos. Y rápidamente les quiero compartir un referente muy importante que les puede servir a ustedes para la construcción de esta evidencia, que es el informe de la Comisión de la Verdad. Si bien la Comisión de la Verdad se creó en la negociación con las FARC, la Comisión de la Verdad no solamente investigó las muertes y la violencia de las FARC, sino la violencia que generaron los paramilitares, las guerrillas, el narcotráfico, agentes del Estado. Entonces, ese informe y la página de la Comisión de la Verdad que ustedes la están viendo allí es una cosa, es un informe increíble, un informe documental, de verdad, que nos ayuda a entender lo que ha pasado en nuestro país. Y bueno, y cuando nosotros entendemos lo que ha pasado, allí es donde nosotros podemos ayudar, pues con mayores argumentos a construir la paz que necesita nuestro país. Bueno, les voy a pasar muy rápidamente estos datos del informe, pues datos genéricos, pero bueno, son datos muy duros, muy crudos de lo que ha vivido nuestro país. Miren, 450.000 muertes y documentadas, pero miren que esa cifra puede elevarse a 800.000 muertes por el conflicto armado. Y miren, bueno, ahí también aparece el año más violento, los años más violentos que vivió nuestro país. Y bueno, estamos hablando también de los últimos 50 años. Miren que la mayoría de muertes son de civiles, o sea, no hacían parte del conflicto. Entonces, 8 de cada 10 eran civiles, ciudadanos de a pie. Desaparición forzada y secuestro. Miren que allí pueden ver que los paramilitares fueron los que más utilizaron el tema de la desaparición forzada y las guerrillas fueron las que más utilizaron el tema del secuestro. En temas de 50.000 personas fueron víctimas de secuestro. Eh, bueno, va a pasar más rápidamente. Y aquí están viendo cifras del reclutamiento y desplazamiento forzado. Ustedes de pronto han escuchado que nuestro país es el que ha desplazado más personas por temas de violencia y el conflicto armado en el mundo. O sea, miren que tenemos una cifra de casi 8 millones de desplazados, pues, en los últimos 50 años y todavía estamos viviendo desplazamientos como los del Catatumbo hace poco. Entonces, bueno, necesitamos ayudar a pasar la página, ¿cierto?, de la violencia. En la Comisión de la Verdad, en esa página, allá hay un botón que dice no matarás. Allá van a encontrar ese caracol, ese círculo que ustedes están viendo allí, esa espiral. Esa espiral es una línea de tiempo y cada uno de esos puntos es un botón que muestra una información una información de un hecho, de paz o de violencia. Entonces miren que ese es un referente para que ustedes entreguen la evidencia del día de hoy. Esa página tiene como les decía, un informe documental y fotográfico tremendo. O sea, es muy bueno. Entonces, por favor, yo sí les pido que esa evidencia tenga imágenes, porque hay muchas, no solamente las que hay en la plataforma en Sayuna, sino esta página que les estoy diciendo y en especial ahí en ese botón.
Y esto es lo que pueden encontrar en Sayuna, que también miren, por ejemplo, ahí ya están viendo 10 hitos de violencia pues en la historia de nuestro país, desde 1800, pero bueno, la idea es que tomemos los de los últimos 50 años. Y de hecho, miren, ahí está ese primero de negociación y pacto político de paz. Gobierno media 19, eso es del 89, o sea, eso es de hace 30 años. Entonces, miren que todos los que están viendo allí les sirven para construir la evidencia. Pero recuerden, por favor, imágenes. Cada hito debe tener una imagen. Entonces, esto es lo que pide la evidencia, un mapa mental, ¿cierto? Ahí en el anexo, pues el anexo es teórico de cómo hacer un mapa mental, pero yo les recomiendo, eh, si quieren utilizar la figura de mapa mental está bien, pero yo les recomiendo una infografía o una línea de tiempo. O sea, la línea de tiempo es como una infografía que puede ser vertical o puede ser horizontal. Pero entonces miren que en una línea de tiempo ustedes van colocando fechas, van colocando imágenes y bueno, y van describiendo cada uno de los hitos. Entonces el mapa mental es de hitos, hitos de paz y de violencia, hitos del conflicto armado en nuestro país. ¿Listo? Y bueno, apreciados ya por último, la sexta evidencia del día de hoy es este documento colaborativo. También es un documento muy sencillo de Word, bien presentado, en donde ustedes van a analizar este anexo. Entonces, ¿qué es lo que dice este anexo? Entonces, eh, dice que, no, es, pues, que no solamente en nuestro país han habido procesos de paz, sino que en otros países han habido procesos de paz. Entonces, dame un momento. Entonces ustedes van a comparar el proceso de paz de nuestro país, pues en especial el último, el de las FARC, con otro referente de otro país. Puede ser el de Sudáfrica, puede ser el de Nicaragua, puede ser el de en Chile, puede ser en Brasil. Entonces buscar otro referente eh, y entonces comparar los dos procesos de paz, por ejemplo, quiénes fueron los actores, quién tuvo la iniciativa, cómo fue el proceso de negociación, ¿cierto? Y eso es lo que ustedes van a describir en el documento, que es un documento sencillo, es un documento formal. Y listo, en esas serían las 6 evidencias del día de hoy. Y bueno, no sé si tengan preguntas. Eh, Bueno, respecto a las 6 evidencias, son muchas evidencias del día de hoy, pero como vieron, pasamos muy rápido, son evidencias muy sencillas. Y como les digo, de pronto la más compleja es la del video selfie de proyecto de vida, pero simplemente si tienen un guión, o sea, si ya escribieron la respuesta a las preguntas, pues ustedes van a empezar a hablarle a la cámara. Pueden hasta tener el texto, pues si lo van a grabar desde el computador, desde el portátil con la cámara pues pueden tener el texto allí en la pantalla, entonces sería muy sencillo. Entonces, preguntas, no sé si Oscar, Moisés tengan preguntas. Igual aquí quedó la grabación y bueno, pueden repasar ahí la grabación. Y bueno, si no hay preguntas, entonces no, estaré muy atento a la retroalimentación de las evidencias. Y bueno, ya para finalizar, como les decía, en la evidencia del tema de la violencia, de verdad, todas estas 6 evidencias del día de hoy buscan que hagamos pequeñas reflexiones, pero la reflexión del tema de cómo aportamos a la paz de nuestro país y a veces a no exacerbar más los ánimos y más bien aportar soluciones y aportar diálogo y aportar entendimiento, se hace muy, muy importante, ¿cierto? Cada uno de nosotros puede aportar en la construcción de la paz para pasar la página de la violencia. Oscar, adelante. Profe, buenas noches. Yo tenía una pregunta respecto a los tiempos de entrega de esa evidencia máximo, hasta cuándo hay plazo. Mira Y, que no lo tengo presente, Oscar. Tendrían que ver el cronograma porque como manejo tantas fichas, todas tienen tiempos diferentes. Entonces creo que es hasta finalizar la fase. Listo, para que lo busquen. ¿Y qué, ah, y qué bien. más ibas a preguntar? Y esto era para preguntarle, profe, si de pronto hay la posibilidad
con el profe Umir de habilitar. Lo que pasa es que yo tuve un inconveniente con la entrega de las evidencias de la guía anterior. Ujú. Entonces, pues creo, hice el cuestionario y cuando fui a entregarlo, pues, se me pasó el tiempo y fui a entregar las otras evidencias, lo del, De física. sí, entonces, pues yo las tengo ahí ya en el computador para subirlas, pero entonces de pronto no sé si con el profe habilitar un link para montarlas. No, lo más importante es eso, que ya las tengas listas. O sea, el profe Umir, bueno, el equipo ejecutor define una fecha, una semana para abrir nuevamente todas las evidencias. Entonces, pues ese momento pues se los van a comunicar, Umir se los comunica, pero hay que estar pendiente y lo más importante es eso, tener listas las evidencias. ¿Listo? Sí, señor profe, muchas gracias. Sí, porque necesitamos tener claros entre todo el equipo esa fecha para no estar abriendo y cerrando evidencia, ¿cierto? Es muy complejo y además nosotros que manejamos y tantas fichas. Bueno, Moisés, adelante. Buenas noches. Bueno, primero que todo, respondiendo al compañero, yo creo que vi que aparecía que se vencían el 22 de junio. Hace poquito vi que Ah, creo que se vencía el 22 de junio, o sea que está cerquita. bueno, es el domingo, es el domingo. Entonces, miren que tiene poco tiempo para estas evidencias. Sí, sí, creo que eso le escuché al profe Umir ayer, que yo iba a compartirles estas últimas evidencias de la fase. Entonces, bueno, miren, son evidencias sencillas, entonces háganle de una vez, empiecen, empiecen a hacer esos documentos, sí, para que no les coja la tarde. Profe, ¿Listo? eh, Sí, una, una pregunta ahora sí. Usted mencionó una página sobre una foto en la evidencia 5, creo, 5 o 6. sí, Eso aparece, ¿dónde aparece el link de la página? No tuve. no, no, tendrías que, bueno, voy a mirar aquí, bueno, se los voy a compartir aquí rápido. Porque sí, ese link no está en, no está en Sayuna, digamos, es una iniciativa aquí mía, venga, se los comparto aquí, el de la comisión, ay, comadre, así. Y miren, la Comisión de la Verdad, ahí van a encontrar una línea de tiempo que les sirve mucho. Esos hitos, esa infografía, por lo menos que tenga 8 hitos del conflicto armado y bueno, que sea bien presentado, como les digo, con buenas imágenes. En Canva hay muchas plantillas de infografías, entonces ahí sería muy fácil realizarla. ¿Listo? Bueno, entonces, manos a la obra para que cierren esta fase bien y bueno, estaré muy pendiente entonces de retroalimentarles las evidencias. Ok, Entonces, gracias, profesor. feliz noche. No, gracias a ustedes. Igualmente.